Aunque a primera hora de la mañana caía algo de agua, pero realmente unas gotas, lluvias débiles en algunas zonas de la isla de Lanzarote. Ya hoy está prácticamente a esta hora despejado la isla de Lanzarote, incluso con mucho calor en algunas zonas. Es verdad que sopla el alisio, que es lo que hace que nuestra temperatura pues sea más moderada. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancero Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, buenas tardes Tomás, ¿cómo estamos? Buenas tardes Jorge, muy bien. Creo que llevaba tiempo sin verlo, ¿no? No, la semana pasada yo puntualmente sí. Por aquí. La anterior creo que no, que fue cuando Vamos a saludar también a Concha de Ganso, que ya sabéis, Concha de Ganso. A Gloria Artiles, hacía años que no me equivocaba, Gloria, buenas tardes, porque recuerdo cuando estaba en la redacción que estaba Concha de Ganso, estabas tú, y me hacía unos líos porque yo siempre trastoco los nombres y a veces incluso acierto. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo van los debates eso? Hoy tenemos el debate de pues el de Arrecife esta noche. De Arrecife a las 9:30. A las 9:30 de la noche. Bueno, va a ser interesante, va a estar ahí la alcaldesa, también Echede Eugenio, que aspira a volver a ganar las elecciones. Sí. Y también, ¿quién más vino? Estaba también Leticia Padilla. Leticia Padilla. Y... de Lanzarote en pie. Estoy cansada. Y Armando Santana. Y Armando Santana, efectivamente. Falló el Partido Socialista. El candidato del Partido Socialista. Es verdad que no nos avisaron hasta el último momento, pero según nos han dicho, porque el candidato ha tenido, en este caso Alfredo Mendoza, ha tenido un problema de salud en el último momento y no pudo acudir al debate. Es verdad que ya desde ayer estaba, por lo visto, se sentía mal. Y es una pena que no nos avisen los candidatos que así le ocurran, porque con eso tendríamos posibilidad de meter a otro partido político, porque lo que tratamos en este medio de comunicación es que en esta pequeña mesa quepan los máximos posibles. Y realmente el número adecuado serían de 4, pero estamos haciendo un esfuerzo y los candidatos permitiéndolo también de meter normalmente un quinto, que está muy incómodo. Ahí lo estamos viendo, por ejemplo, el de hoy, Gloria. El de ayer, no, perdón. Este fue el de ayer, sí. Están incómodos, pero bueno, se puede hablar y se puede hacer un esfuerzo para que todas las voces presenten sus propuestas, ¿no? Sí, efectivamente, es también una cuestión de que se le pueda dar cabida a otro candidato, porque además en concreto en Arrecife creo que son 9 formaciones las que se presentan, y sí es verdad que podría haber estado simplemente con una llamada, se puede solucionar eso y se da oportunidad a otra persona. Yo creo que por cortesía, ¿no? Y por respeto más bien. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, esperemos que el candidato del Partido Socialista, en este caso de Arrecife, Alfredo Mendoza, pues se recupere lo antes posible, pero insisto, nosotros es un esfuerzo el que hacemos para poder retransmitir estos debates electorales, es la única televisión que lo hace a nivel local y realmente intentamos dar cabida a la mayor parte de las fuerzas políticas. Se ha tenido que seguir un criterio por cuestiones de que todos nos caben en el estudio y el criterio pues ha sido pues normalmente el que tiene más representación siempre está en la mesa de los debates electorales de Lancelot Televisión. Bueno, no creo que hayas visto ninguno, Tomás. Todavía los tengo pendientes en internet para ver, porque yo sé que los van subiendo. Pero hay mucha gente que lo ve por internet. De hecho, yo soy de los que lo veo por internet. Claro, no, normal, porque además tienen más facilidad a la hora que te da la gana. A la hora que quieres de ponerlo. Me interesa y encima le puede dar para adelante y para atrás. Sí. Me interesa este que se emitió ayer porque yo todavía estoy empadronado en casa de mi familia en Teguise y votaré en el municipio de Teguise y luego los que vienen ahora que son, ¿no?, de las instituciones, digamos, Cabildo y Parlamento, porque sí, es interesante y ya lo decía la semana pasada que además muchas veces como vamos a los medios de comunicación o ponemos la tele o la radio o lo que sea, los medios de comunicación generalistas y estatales, nos perdemos el detalle de lo realmente importante en estas elecciones, que es pues decidir quiénes van a gobernar en los ayuntamientos, en el Cabildo, en las instituciones más cercanas. Bueno, pues ya lo saben. Hoy a las 9:30 el debate electoral de Arrecife. Yo creo que va a estar muy interesante. Por cierto, que en UGA, en la fiesta de UGA, fueron hace muy poco y han denunciado el robo de, si no me equivoco, de 16.000 euros en un ventorrillo. Tenía que ser un ventorrillo bueno, porque obtener... O va mucha gente. Fue mucha gente a la fiesta de UGA. Va mucha gente a la fiesta de UGA. Va mucha gente, pero que digo que después de la pandemia pues estamos todavía recuperando ese tipo de fiestas populares y 16.000 euros. Bueno, sería la recaudación, ¿no? Sería la recaudación de todas esas fiestas, me imagino. Pero la verdad es que es una faena, ¿eh? No, una faena enorme. Sobre todo porque creo que, en fin, vamos a ver que creo que la propietaria del ventorrillo nos cuenta cómo ocurrió.
Este es el momento en el que un grupo de jóvenes huyen tras haber cometido robos en 3 ventorrillos en las fiestas de San Isidro de Uga. Una de las propietarias nos cuenta lo ocurrido. Nos han robado en total, sumamos una cantidad de los 3, 16.000 euros más o menos. Y bueno, el ayuntamiento no se ha hecho cargo de nada, tampoco se ha presentado el alcalde para ver qué es lo que ha sucedido. Me imagino que está enterado por el concejal de festejo, el cual, pues bueno, dice que tenemos seguro, que nos arreglemos con nuestro seguro. El seguro no cubre ese tipo de robo. Y bueno, tenemos un vídeo de una de las chicas que se quedó hasta tarde con un grupo tocando y demás, en el cual la policía vio que era un grupo tranquilo, que no tenían que estar ahí, y a las 5:30 o así se fueron. Pero es que el vídeo se produce a las 6, entonces de 5 a 6, mientras estaba la policía, el robo se inició, porque se robó 3 ventorrillos en el cual rompieron una furgoneta, robaron todo lo dentro de la furgoneta, a mí me abrieron uno de los laterales del ventorrillo, al igual que a otro compañero, me robaron un altavoz, 2 cajas de alcohol, en total son como 40 botellas. 2 personas no lo pueden hacer, o sea que había más implicados. Por todo ello, Odalia y el resto de ventorrilleros reclaman más seguridad. Queremos a ver si podemos reforzar la seguridad en las fiestas del municipio, porque aparentemente son tranquilas, pero hasta que pasa este tipo de daños que quedamos perjudicados, porque de una semana de fiestas trabajamos 4, de los cuales 4 se fue todo. O sea, tuvimos que poner dinero en nuestro bolsillo y bueno, intentamos que ponga aunque sea una cámara que simplemente se instale en los días de fiesta. Odalia Herrera y el resto de ventorrilleros solicitan mayor colaboración de las instituciones, reconociendo en el caso de otros municipios vetos a la implantación de ventorrillos que no pertenecen a clubes o asociaciones, teniendo que marchar, en algunos casos, hasta Fuerteventura. Bueno, por una contrariedad, y tengo que aclarar, porque ya me extrañaba a mí que 16.000 euros es la recaudación de 3 ventorrillos, no de uno, de 3 ventorrillos durante los 3-4 días de fiesta. Y realmente, para mí, yo cuando veo este tipo de cosas me da una rabia, porque el esfuerzo que hacen esta gente, ¿no?, para intentar pues sacar un extra, ¿no?, porque al fin y al cabo se trabaja ahí a destajo, para poder sacar un extra, poder pues cubrir cualquier gasto imprevisto que tenga o cualquier cosa que quiera comprar o lo que sea, ¿no? Sí, realmente sí. Yo que alguna vez he participado en algún ventorrillo, pero no para lucro personal, sino de estos que muchas veces hacíamos cuando éramos jóvenes, cuando íbamos de viaje fin de curso y este tipo de cosas, y aunque te lo pasabas bien porque era otro modelo, ¿no?, porque éramos más gente y no de este tipo de gente que casi trabaja, o sea, trabaja durante las noches y a veces compatibilizándolo con su trabajo habitual, en fin, que es un curso. Exactamente, un trabajo bastante sufrido para que luego, pues al final de las fiestas te encuentres con, no sé cómo será en el ayuntamiento, concretamente en las fiestas de Uga y el ayuntamiento de Yaiza, pero también hay mucho que pagar, o sea, se paga mucho. Yo recuerdo en algunos momentos en los que al ayuntamiento, en un concepto de tasas, etcétera, por el cableado, por la luz, por el enganche y tal, tenías que pagar también muchísimo dinero para que luego todo ese trabajo se vaya pues prácticamente a la basura, o no a la basura, sino a este tipo de personas, ¿no?, que además, no sé, o sea, el modus operandi, ¿no?, esto de llevarse las botellas, de tal, es como casi una gamberrada, ¿no? O sea, no da la impresión de que sea, ¿no?, porque si vas directamente al dinero porque lo tienes localizado, y se ve que era si medio chiquilla. No lo vi bien porque desde aquí no he acertado a ver las imágenes, pero vamos, que casi una gamberrada que a lo mejor pues con algún tipo de medida así de seguridad, como nos señalaba ella, como cámaras o tal, aunque sea disuasorio, pues no lo quizás podría evitarse, ¿no? Claro. Sí, de todas maneras, no solamente era, por lo que he escuchado, no era la recaudación, era también que se han llevado bebidas, se han llevado un altavoz, es decir, que son cosas, un altavoz porque lo necesitas, lo tienes que volver a comprar. A mí la verdad es que me da bastante lástima ver a esta mujer, que además es que es un sacrificio estar allí, es decir, y que estás 4 días, que estás sacando lo mínimo para aquello, ¿no? Y bueno, es una gamberrada, sí, pero joder con la gamberrada, ¿no? O sea, son chiquillajes, me da igual que seas chiquillaje. No, quiero decir que no son ladrones profesionales, me da la impresión de que son gente que además, si encontraban dinero lo encontraban, y si no, pues se llevaban las botellas, y si no, se llevaban el altavoz, ¿sabes? Que era, sí, pero el caso es que se lo llevan a esta gente, y que efectivamente, a ver, ahí pues tiene que haber más seguridad. Es que da igual si es una gamberrada o si son ladrones profesionales. El caso es que se han quedado sin ese dinero
Y con el tiempo que han estado invirtiendo, hombre, por favor, o sea, es que un poco más de seguridad tiene que haber. Esperemos que en este caso la policía, que no es tonta, pues pueda al menos intentar averiguar. No va a ser fácil, pero en fin, con las cámaras de seguridad seguro que tienen posibilidades de saber quién era ese grupito de gente que cometió ese robo. Por cierto, que hemos hablado con Nicolás Saavedra. Nicolás Saavedra es el consejero de Podemos no electo en el Cabildo de Lanzarote de Medio Ambiente, y porque el otro día con la dramática noticia del fallecimiento de una señora mayor que caía ahí en ese rofero, en una excursión de los famosos buggy que recorren nuestra isla, una actividad que tú sabes, Tomás, que hay mucha gente que no ve bien, sobre todo que no ve bien, o que yo creo que hay que regular, que se puede decir por dónde se puede hacer, pero no por toda la isla. Personalmente soy de los que creo que este tipo de actividades no son compatibles con la isla que nosotros queremos, ¿no? No estoy criminalizando a la empresa, que tiene todo el derecho del mundo, si no hay nadie que se lo prohíba, a poder instalarla. Digo que personalmente creo que hay que optar por evitar este tipo de actividades, porque genera para nosotros más perjuicio que beneficio. Pero en cualquier caso, para que ustedes vean, el plan insular podría haber sido una herramienta para prohibirlo, pero como aquí en esta isla no se legisla, pues como el Partido Socialista en este caso no le ha interesado sacar el plan insular, lo ha tenido 4 años en la gaveta, el que ya estaba prácticamente redactado, y luego lo ha tirado a la basura, pues así estamos, en una isla sin ordenar. Sí, yo creo que uno de los temas que debería haber estado, y no me da la impresión, quizás porque a veces se convierte en algo un poco farragoso, todo lo que tiene que ver con legislación, con ordenación, con ordenamiento del territorio, etcétera, y por los candidatos saben lo que vende, lo que no vende, lo que la gente apaga, pero quizás el empezar a contar por qué esta isla, entre unos y otros, pero especialmente en estos últimos 4 años, pero también antes, si hace falta, y hacer la retrospectiva, por qué esta isla desde los años 90 no tiene un planeamiento actualizado. O sea, ¿cómo es posible que uno de los territorios de todo el Estado que más ha cambiado, y ahora mismo estoy con los chiquillos en Historia de Canarias haciendo unos trabajos sobre el paisaje y tal, y que les mando a que vean en GraphCam, porque está además esa imagen, ¿no?, de cómo ha cambiado, para que vean un poco la perspectiva de los últimos 30 o 40 años, es que como Lanzarote hay pocos lugares en el mundo que hayan cambiado tanto poblacionalmente, en cuanto a modelo, en muchas cosas, ¿no? Y que no hayamos sido capaces, o no hayan sido capaces, porque esto es una cuestión política que se tiene que deliberar en este caso en el Cabildo y luego elevarlo al órgano que sea competente, de sacar una norma que sea acorde a nuestros tiempos, que por lo tanto proteja, o sea, porque se habla mucho de paisaje, se habla mucho de ecologismo, pero el ecologismo también tiene que renovarse. O sea, el ecologismo de los 90 no es el de hoy en día. El ecologismo de los 90 a lo mejor con el paisaje solo era suficiente. Hoy en día tenemos que hablar de transporte, tenemos que hablar de comunicaciones, tenemos que hablar de modelo energético, y todo eso lo contiene el plan, o lo tiene que contener el plan insular. ¿Dónde van los molinos? ¿Dónde van los paneles solares? ¿Dónde va este tipo de cuestiones? Es que este es otro problema, que no se le preguntó a Nicolás, se le preguntó sobre el tema de los buggy. Esto fue lo que nos contestó en relación a si estaba regulada o no, Gloria, la actividad en la isla de Lanzarote a través del plan insular. Están permitidas, no hay nada que diga lo contrario. Bien, es verdad que hay municipios en la isla que lo han prohibido en su territorio, en sus municipios, pero no hay una legislación ni un acuerdo entre los 7 municipios y el Cabildo para prohibir o por lo menos legislar y regular esa actividad. Lo que puedo decir al respecto es que la empresa en concreto pues tenía una autorización que iba desde el 3 de abril de este año al 31 de diciembre, que le autorizaba, según documentación que ellos presentaron a Medio Ambiente del Cabildo, y le autorizaba a hacer esa ruta sin problema alguno. Sí es verdad que lo veo en mi propio municipio de Entías, ¿no?, cómo levantan esas polvaredas cuando hemos tenido que poner prohibiciones, incluso piedras para evitar que pase. Hay muchas quejas vecinales. Bueno, pues no tenemos plan insular. Había otro corte que habla de que efectivamente no se recoge esa figura, ni se recoge a favor ni en contra. Es que no sé si en aquella época había buggy incluso. Bueno, hay como una especie de limbo normativo, y a no ser que los municipios lo prohíban, como se está viendo, pues se puede hacer ese tipo de actividades. Por lo menos habría que delimitar territorialmente, o zonas específicas a lo mejor, pues ya bastante castigadas o bastante
Eso creo que sería lo importante, ¿no? Y decía Tomás que cómo es posible que no se haya llevado desde el año 91, ¿no? O sea, que no tengamos... Bueno, el año 91, para decirlo, fue Sí, cuando pero- se aprobó. Se empezó a trabajar desde el año 84, por ahí, 85, se empezó Sí, a pero que trabajar. no se haya el plan renovado. que se aprobó en el 1991. Un plan tarda normalmente de 8 a 12 años, es la media en Canarias como mínimo. Pero en Lanzarote ya vamos desde el 91 hasta el 23, pues estamos hablando de 30 años. y 2 años. Bueno, pues no, vamos a ver, yo Ya creo tiene que haber aprobado como mínimo. Gran Canaria ha aprobado 2 planes insulares en este tiempo. En fin, a los hechos te remites, es decir, porque no se ha querido aprobar y ya está. O sea, es decir, el que quiera Pero ¿y aprobarlo por qué lo no se ha aprueba. querido aprobar? Es que ese es el Que eso es lo problema. que debería- No se ha querido Ese es el aprobar, problema, pero- porque Tomás dijo bien, dice, bueno, aquí no solo es el PSOE, es verdad que la culpa son de varios partidos políticos, pero es evidente que Coalición Canaria al menos, y el Partido Popular, pero sobre todo Coalición Canaria, siempre intentó sacarlo adelante. Es verdad que quería contar con el máximo consenso y no fue fácil. Tuvo de compañero al Partido Socialista que no le interesó al final, aunque lo estuvo trabajando Marco Vergá y bien, al final recibieron órdenes de la dirección del PSOE de que no siguiera adelante, porque eso lo sé yo, que recibió órdenes del Partido Socialista para que no se aprobara ese plan en la época de Pedro Sanginés. No solo porque estuvieran en contra por que lo aprobara Pedro Sanginés, sino porque habían, en este caso la Fundación de Manrique, decía que ese plan no era el que convenía a la isla de Lanzarote. Pero bien, yo le dije, en estos 4 años hagan el plan que le conviene a la isla de Lanzarote según la Fundación de San Manrique, que a lo mejor tiene razón. Claro, pero que, o sea, yo todos esos detalles los desconozco, Sí. pero si realmente hay otro modelo diferente al que propuso, que de todas maneras el que propuso Esquiaga, o sea, el plan de Esquiaga, habría que ver también la autoría política de eso, o sea, porque vamos a ver, que yo sepa, lo mandó a redactar Manuela de Armas, o sea, que es una consejera socialista. Quien único lo movió durante un tiempo en el Cabildo de Lanzarote fue Marcos Vergá, que sí hizo una serie de reuniones con los grupos políticos y demás. ¿No? Y hizo un buen trabajo, hay que reconocerlo. Pero que hizo. entonces, ¿cuál es la autoría política? O sea, ¿cuál es? ¿Sabes? Que tampoco termino, yo personalmente, como lanzaroteño, no soy capaz de ver ni de entender el por qué, cuál es la razón última por la cual está estancado desde hace 30 y pico años el planeamiento en esta isla. No lo sé. O sea, ¿qué se gana? ¿Qué se saca? Mi teoría es un poco arriesgada, pero siempre lo digo que lo que se trata de alguna manera es que ese plan que lo votó toda Lanzarote, por todas las fuerzas políticas, incluso El hasta en 91. aquel momento alcalde que se cuestionaba por parte de la izquierda, pero también por la presión social, por la presión de los medios de comunicación de aquel entonces, que era necesario aprobar un plan insular y regular lo máximo posible el territorio. Se aprobó finalmente, pero en esta ocasión ese plan, creen ellos que vale más tener vigente ese plan que hacer uno nuevo que permita reclasificar camas. Insisto, nadie está a favor de que se reclasifique más suelo urbano para construir más camas. Otra cosa es que se pueda cambiar los usos, en donde era residencial se ponga turístico, en donde era turístico residencial, pero eso ya sería otra discusión. Pero el Partido Socialista tuvo 4 años para poder hacer eso que ellos quieren, que ahora hablan de que es meter el tema de la isla saturada para un poco excusarse en que no han hecho nada de los deberes para evitar que la isla estuviera realmente saturada. Efectivamente, tú lo has dicho. Yo recuerdo al señor Ezquiaga hablar de las numerosas reuniones, que era un plan ampliamente consensuado, lo que él había sacado. Y complejo, ¿eh? Y Porque además yo le recuerdo, o sea, con una cara, y la verdad yo recuerdo su rostro, que es que sobre todo al principio estaba alucinado, pero no entendía lo que pasaba. Yo creo que ahora tiene que estar bastante alucinado de todo lo que, además, es el gasto que ha llevado. Es que no se entiende, ¿no? No se entiende aparentemente, pero esto tiene unas raíces bastante profundas, por supuesto. O sea, lo que tenemos que ir es que cada lanzaroteño piense qué es lo que está pasando y por qué no se termina de aprobar. Entre otras cosas, yo ya no voy a entrar cuál es el origen y cuáles son las causas, pero lo que sí que es verdad es que el Partido Socialista ha usado, no sé cuáles son las causas, pero lo ha usado a través de un mensaje donde precisamente se defendía el territorio, donde ha enarbolado esa bandera de que tenemos que tener lo mejor, el plan más consensuado, etcétera, etcétera, para justamente hacer todo lo contrario. Y ahora tenemos una isla que necesita, como el agua, un plan insular, y que aquí las cosas como siempre es, por los hechos los conoceréis, es decir, es que lo tengo clarísimo, yo no me aventuro a decir qué es lo que hay detrás, yo me lo puedo suponer, y tengo mi propia opinión personal. Pero lo que decía antes Tomás, por ejemplo, el plan de la energía alternativa. ¿Es concebible
que Lanzarote se haya quedado en la cola cuando fue una de las pioneras en la instalación de energía eólica, y se ha quedado en la cola. ¿Y sabes por qué se ha quedado en la cola? Porque en estos 4 años no se ha levantado ni un solo molino que no estuviera ya previsto, que fue Dolores Corús. Por lo menos hizo eso, y eso está bien, que siguió lo que tenía ya previsto el Cabildo. En este caso no hizo política de retrovisor, sino siguió adelante y se aprobó el molino los 2 molinos de Arrecife, de Teguise, perdón. Pero de Teguise, ahora no me acuerdo si es de Teguise o de San Bartolomé, ahora ya tengo un lío porque sé que... Están todos al lado uno de otro. Sí, están todos a lo mismo. Bueno, el que está ahí en el Jable de la zona de las batatas de la montaña Mina. Pero lo que quiero decir es que el propio gobierno de Canarias, esto no, yo sé que me lo pueden negar, pero sé por gente del gobierno de Canarias que con Lanzarote no saben qué hacer, porque es que y cada vez que aprueban ellos, hasta por interés general, por ejemplo, poner 2 molinos en la zona ya entropizada como es la de las caletas de Arrecife, la caleta de Arrecife, de la caleta de Teguise. Sí, en este caso tampoco lo dejan. Y entonces el gobierno dice, pero ¿ustedes qué quieren? Bueno, de todas maneras, yo no sé, yo las encuestas que... El otro día estaba leyendo Canarias 7, que tampoco es un medio que sea sospechoso de ser... en contra de de quienes están ahora mismo gobernando. De hecho, le dan que se reedita el Pacto de las Flores, es decir, a nivel Canarias está. Y estaba leyendo el PDF, detallado, ¿no? Isla por isla, de asuntos que más preocupan, etcétera, etcétera. Y curiosamente, el Cabildo de Lanzarote tiene la peor aprobación de toda Canarias, todos los cabildos de Canarias. Sí. El Cabildo de Lanzarote, no lo digo yo, lo dice Canarias 7, dijo que no es sospechoso, y como presidenta también está en el... Otra cosa es que luego esté muy empatado también, eso lo reflejan todas las encuestas, entre el partido que podría sacar similar número de votos, que es Coalición Canaria, y el Partido Socialista. Pero que cuando la gente observa qué es lo que en estos 4 años se ha hecho, y todos sabemos que ha habido una pandemia, que ha sido complicado, eso lo sabemos todos, la valoración no es positiva para este Cabildo, porque hay cosas que sí se podrían haber seguido trabajando, como por ejemplo el tema de las energías limpias, como otras muchas cosas que luego es eso. Lo del agua, no es normal que estemos perdiendo el 60% del agua. Que es que luego se sacan declaraciones que pueden tener su lógica si estuviesen acompañadas de actuaciones. Es decir, ¿para qué me sirve a mí que tú me digas que Lanzarote está declarada como de emergencia energética, o de emergencia climática, si luego no hay ni una sola medida o que yo haya visto que sea realmente de cambio de modelo energético o de una movilidad más sostenible? ¿Para qué me sirve a mí que tú me digas ahora, justo antes de las elecciones, que Lanzarote es una isla que está saturada o que se va a declarar saturada turísticamente, si el planeamiento que puede permitir que se ordene ese tipo de actividades no existe? No, sí, efectivamente. Y yo creo que además el Partido Socialista, lo que le puede estar pasando en estas elecciones es que el envolver en esa retórica dialéctica constante que no llevaba nunca aparejado los hechos, es decir, una contradicción constante, esta vez la población sí se está dando cuenta de que efectivamente no es así. Es decir, a ti te puede durar bien esta propaganda un tiempo, pero también la gente ve lo que hay, efectivamente, ve que realmente dependemos más ahora de las energías fósiles, entre otras cosas porque también se pone sobre la mesa los datos, es decir, es lo que hay. Y entonces yo creo que ha habido un abuso de eso, y en estas elecciones la gente también está viendo que efectivamente hay una contradicción, ¿no? El Consejo de Administración de INALSA se reunía hoy a las 10 de la mañana en el Cabildo de los centros turísticos, se reunía hoy a las 10 de la mañana en el Cabildo de Lanzarote, y se aprobaba definitivamente en el Consejo de Administración el nuevo convenio laboral de los trabajadores, de la plantilla de casi 400 trabajadores. Ahora, el último paso que resta es que en los próximos días, a 2 días o 3 días de la celebración de las elecciones, se convoque un pleno extraordinario y urgente, me imagino, para poder aprobarlo antes de que sean las elecciones, que esto creo que es la pretensión que tienen el Cabildo de Lanzarote. No sé si podría aprobarlo después, a lo mejor sí, después de las elecciones si quisiera, pero lo que tenemos entendido es que va a intentar que se apruebe justo el jueves o el viernes de esta semana. Ese convenio donde hay muchas mejoras sociales, interesantes mejoras sociales para los trabajadores, sobre todo en los complementos de estos que le dan por mejora, por estudiar sus hijos y tal, que tienen unos complementos, por el tema sanitario. Pero quizás el aspecto más polémico ha sido, Tomás, que se aprobó definitivamente el reparto del 10% del beneficio, siempre y cuando, hay que decirlo, se obtenga un beneficio de 1,5 millones de euros por parte de la empresa,
y no sea el coste superior de la plantilla del 55% de los ingresos totales. Pero en fin, eso normalmente siempre los centros turísticos como mínimo siempre sacan entre 3 y 4 millones de beneficios, por lo tanto está prácticamente asegurada esa cantidad. El problema es que ya no se aprobó, son imágenes del Consejo, ahí estamos viendo al consejero delegado, a Benjamín, ya no se llama reparto de beneficios, porque creo que al parecer pues los juristas le dijeron que como reparto de beneficios no es legal, porque estos no son socios los trabajadores no son socios de la empresa, por lo tanto no pueden repartirse beneficios, pero sí lo han camuflado entre comillas, porque al fin y al cabo se trata de una paga extra camuflada que le quieren dar, y me parece bien, a los trabajadores de los centros turísticos. Pero en este caso, Tomás, ya no es reparto de beneficios. A mí que la gente reciba pagas extras me parece perfecto, y además cuando son... No, pagas extras ya reciben, ¿eh? Bueno, ya reciben porque reciban dos me parece... Que eran 4 realmente que se asociaron en 2. A mí todo lo que sea mejoras laborales me parece bien. Lo que tengo mis dudas es que esto sea realmente una mejora laboral. O sea, porque las mejoras laborales suelen tener que ver con otros conceptos, tienen que ver con el rendimiento, tienen que ver o simplemente con el hecho de ser trabajador, ¿no? Porque te suben el sueldo porque, yo qué sé, porque el IPC ha subido y se tiene que compensar por lo que sea. Pero a mí, en primer lugar, me llama la atención cuando alguien llega con una medida revolucionaria. O sea, cuando alguien de repente se sienta a dar una noticia y dice, esto es algo que nunca ha pasado en el mundo, y dice tú, el mundo es grande, ¿no? O sea, y España, el Estado español es grande, y mira que habrá empresas públicas por ahí, y que habrá gobiernos que realmente defiendan también a los trabajadores y tal. Entonces, que de repente alguien se imagine que algo que se le ocurrió, no sé a él y a quién más, pero que no ha pasado en ningún sitio, puede ser una idea buena, yo la pongo en cuarentena. Creo que es una idea de Andrés Barreto, ¿eh? Pues bien, pues... Y lo consiguió, ¿eh? Pues finalmente. bien. De hecho, estaba en el Consejo de Administración, no como miembro, pero sí como abogado, se puede decir, o jurista del representante del trabajador. Luego, me parece contradictorio con el mensaje que da el Cabildo del tema de la isla saturada, porque todo el mundo tiene claro que los centros turísticos ganan más dinero cuanto más son las colas, cuanta más gente hay. O sea, no es una cuestión de calidad, porque lo que paga la gente cuando entra va a ser lo mismo, sean 100, 200, 300 personas la que entra. Quiero decir, el precio de la entrada... Van a aumentar las entradas también. Bueno, vale, sí, pero que quiero decir que, sobre todo, cuando hay más ganancias en los centros turísticos es cuando más gente entra por allí para adentro, sí, claro. No porque la experiencia sea mejor, no, sino porque a lo mejor se forman unas colas hasta llegar a Yaiza si quieres entrar a las montañas del fuego. Y luego, porque luego depende de la voluntad política, de cómo haga las cuentas. Porque si yo le pago el canon al Cabildo, me da unos rendimientos. Claro. Si no le pago el canon al Cabildo, me da otro. Si le pago a los ayuntamientos, me da uno. Si no, me da otro. Y en función de eso ya le voy pagando o no a los trabajadores, y no además por méritos personales o simplemente por el hecho de ser trabajadores. Sino, o sea, yo ni la fórmula, ni el sustento, digamos, ideológico de todo esto lo termino de ver. Y sobre todo porque usted está diciendo una cosa, Tomás, que es interesante, porque vamos a suponer que ese dinero necesita muchas veces para renovar, por ejemplo, la flota de guaguas, que son para los propios trabajadores, para el turista. ¿Qué va a hacer? Cuando se renueve y se gaste 3 millones en eso, ese día no hay beneficio, entonces no ganan nada. En fin, yo creo que es un medio lío cuando tenían que haber puesto un concepto, si se le quería beneficiar, un concepto, y mira, por productividad o por lo que se llame, otros complementos que tenga y se le dé. Pero vamos a oír la noticia porque Benjamín Perdomo lo ha calificado de hito histórico. El Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, controlados por el PSOE, de la socialista Dolores Corujo, sacó adelante este martes el nuevo convenio colectivo que mejora las condiciones laborales de los casi 400 trabajadores de los centros, consiguiendo, entre otras ventajas sociales, la posibilidad de trabajar en el futuro 35 horas semanales en lugar de las 37,5 que trabajan actualmente. Además, la numerosa plantilla ve mejorada la cantidad dineraria en ayudas a los estudios de los hijos, entre otras. Coalición Canaria y la representante del sector turístico se abstuvieron. El representante del Partido Popular, Jacobo Medina, no acudió a este Consejo de Administración por coincidir con un debate electoral en una emisora de radio. El ahora socialista Benjamín Perdomo, consejero delegado de los centros, valoraba el acuerdo de histórico y destacaba que con él llega la paz social a los centros del Cabildo. Llegamos al siguiente paso, que es aprobar en Consejo de Administración el convenio colectivo que, como bien decía, trae paz social a esta isla, trae paz social a la principal empresa turística de Lanzarote, y sobre todo, pues bueno, pone 7 años de tranquilidad, de sosiego, hasta el 2028, que eso también los trabajadores lo agradecen, ¿no? Que esa estabilidad que a partir de ahora vamos a tener en la empresa y sobre todo en el Cabildo. Y luego ya, una vez que se apruebe aquí, que se aprobará hoy, pues pasará al siguiente escalón, que es el Pleno del Cabildo, donde ya definitivamente
pues tendremos ese convenio colectivo aprobado. Quizás el asunto más polémico es que, además de las mejoras sociales conseguidas, los trabajadores se beneficiarán también de una especie de paga extra más que saldrá del 10% del reparto de beneficios que obtenga la empresa. En este sentido, el representante de Coalición Canaria, Samuel Martín, votó en contra por entender que esta medida disfrazada de complemento de productividad era un engaño a los trabajadores. En los últimos meses, y no lo ha dicho Coalición Canaria, lo dijo el propio consejero delegado, de ese reparto de beneficios, que hoy ya no se habla de reparto de beneficios y se ha convertido en un complemento de productividad. Y en ese punto, que era el punto siguiente de cómo se va a distribuir ese complemento de productividad, sí es verdad que Coalición Canaria, y yo en este caso he votado en contra, porque entendíamos que había muchísimas mejoras que se podían haber hecho con los trabajadores y no engañarlos de esta manera, y sobre todo a 3 días de las elecciones vendiendo humo, ¿no? Martín cree que el consejero delegado, alertado por los juristas, decidió cambiar el concepto del reparto de beneficios por el de complemento de productividad por ser ilegal. Bueno, porque realmente un reparto de beneficios no puede haber entre los trabajadores de los centros porque no son parte, ¿no?, en este caso, de la sociedad. Sí es verdad que están representados, al igual que lo estamos los partidos políticos, pero no son socios y no puede haber ese reparto de beneficios. Lo que han hecho es hacer un reparto por igual a todos los trabajadores de los centros de ese 10% de los beneficios, siempre y cuando se supere 1,5 millones de euros y no suponga más del 55% del coste salarial de la plantilla. En las redes sociales, el reparto del 10% del beneficio de los centros turísticos entre los trabajadores creó mucha controversia, sobre todo porque se entendía que no era legal y que se premiaba con el dinero de todos, que debía ir a toda Lanzarote, a unos pocos. Bueno, es verdad, Gloria, que se ha cambiado el concepto, ya no es reparto de beneficios del 10%, pero por aclarar, porque creo que en el Consejo de Administración Benjamín Perdomo dijo que él nunca había hablado de reparto de beneficios, sino de un complemento. Vamos a poner el corte, Gloria, para que lo vea todo el mundo, porque no nos gusta decir lo contrario. Era una medida revolucionaria. Por eso que tú acabas de decir, porque es verdad que lo dijo aquí precisamente por primera vez. Lo que se ha hecho es establecer, y vamos a ser la primera empresa estatal en el que se reparta beneficios como el resto de grandes empresas tipo Mercadona, tipo BBVA, con todos los trabajadores y por igual, pero con 2 variables. Es decir, una, para que los centros repartan beneficios, tiene que superar un beneficio de 1,5 millones de euros y no poder pasar del 55% de la plantilla. Es decir, que el gasto en plantilla no supere el 55%. Si esas dos variables se cumplen, se reparte el 10% del beneficio a partes iguales, que trabajan, que curran, que están motivados. El beneficio no es 1,5 millones de euros, el beneficio es mucho mayor. Entonces, bueno, yo creo que eso marca la línea de ser una empresa moderna, avanzada, que se compara con el resto de empresas modernas. Bueno, pues esa era la declaración. Digo esto porque, a ver, es evidente que lo que se trató de vender inicialmente es que era como bien decía Tomás, una medida revolucionaria, la primera empresa pública en España, y yo creo que debe ser en el mundo, que reparta beneficio entre sus empleados. Bueno, aquí de lo que se trata es de retorcer el lenguaje para hablar exactamente de lo mismo. Esto me está recordando el otro día Gustavo Petro, como decía, que efectivamente si cambiamos el concepto de los delitos, entonces habrá menos delitos. Claro. Es decir, en fin, bueno, a ver, esto es algo que aquí es donde encuentro yo que es donde la izquierda se está absolutamente retorciendo y está desdibujando realmente los conceptos y nos tienen acostumbrados a eso y lo van a terminar consiguiendo. A mí lo que me preocupa y lo que sí que me parece es que yo creo que en democracia este tipo de cosas a 5 días de las elecciones no deberían estar permitidas porque evidentemente tiene una intención política de sumar voluntades, digan lo que digan y es así. Y creo que ahí se debería afinar un poquito más, cosas que se están viendo en que no se puede hacer 2 días antes de las elecciones. Pero en segundo lugar, y aquí me van a permitir una apreciación totalmente personal, no es una crítica, no quiero hacer una crítica política en este sentido porque es más que evidente que los trabajadores de los centros turísticos evidentemente tienen unos mejores convenios colectivos que lo tiene el resto de Lanzarote. Yo tengo amigas y personas que son a lo mejor también camareras, que hacen exactamente lo mismo que un trabajador turístico, a las que les cuesta mucho obtener ayudas para sus hijos, para que vayan a estudiar, que a lo mejor también son personas... Guardería. Sí, y además que son familias monoparentales, que hay muchísimas familias monoparentales. Y lo digo de verdad, y lo digo de corazón, yo soy trabajadora de los centros turísticos, en el caso de que yo lo fuera.
Yo pertenezco a un sindicato que, por cierto, tienen que ir renovándose y tienen que modernizarse porque estamos en el siglo XXI y ya estamos viendo que tenemos otras opciones y que hay que darle una vuelta de tuerca a la política porque hay que seguir avanzando. Y yo lo que propondría es que ese 10% de beneficios, vamos a llamarlo claramente como va a ser, se reparta entre aquellos sectores con el mismo convenio colectivo y se ayude exactamente a lo mismo que ellos tienen. Eso es lo que yo haría como trabajador, y lo digo de verdad, y yo estoy encantada de que los trabajadores de los centros turísticos tengan ese tipo de convenios. Lo que no estoy encantada es que otras personas no los tengan. Entonces, vamos a intentar entre todos. Yo ya no creo, fíjate, que es una cuestión política, vamos a apelar a la responsabilidad de todos, que hay mucha gente que lo está pasando mal. Yo, por lo menos, siempre lo he dicho. Y creo que eso sería el reparto correcto. Yo me siento muy orgulloso de los trabajadores de los centros turísticos. Creo que yo siempre que voy a los centros turísticos, yo veo una calidad en el servicio extraordinaria. Gente comprometida con la y sienten los centros como si fueran suyos, efectivamente. Pero es que una cosa no quita la otra, es decir, que tengan las mejoras, porque este convenio tiene que tener mejoras sociales. Es verdad que era difícil buscar mejoras sociales porque ya era muy bueno, pero bueno, siempre encontrarán algo para mejorar. Y por eso yo creo que han buscado, porque ya en las sociales, lo de ayuda, los días de vacaciones, los días de tal, ahora también cabe la posibilidad de reducir el horario laboral que tienen de 37,5 horas que ellos trabajan a la semana, pues cabe la posibilidad, se recoge en ese convenio, de negociar la posibilidad de que se pueda, si la empresa lo permite, el que se trabaje 35 horas en vez de 37. Mire, todas estas cosas, pues bueno, son mejoras que se pueden, ya veremos, si el burro aguanta con toda esa carga, pues ya veremos. Pero lo cierto es que hay cosas que son más cuestiones de medidas electorales que realmente de tratar de beneficiar a los trabajadores. A ver, yo en parte con Gloria no estoy de acuerdo en el asunto de yo si fuese trabajador del centro, es que eso a lo mejor deberían las empresas tener a lo mejor una visión más social corporativa con sus propios trabajadores, las empresas todas, e intentar implementar pues determinadas medidas con sus trabajadores o los sectores, quiero decir, el sector turístico cuando firmen convenios, el otro y el otro y el otro. Entonces yo en eso, o sea, yo creo que es lícito que los sindicatos, en este caso de los centros turísticos, busquen las mayores. Ahora, yo lo que voy es al concepto. O sea, el concepto del 10% y encima comparándote con el BBVA es que no tiene nada que ver. Es que una persona que compara los CAC con el BBVA, para mí es que no sabe de qué está hablando. O sea, porque es que el BBVA, su objetivo es ganar dinero, claro, y ganar mucho dinero para que sus socios tengan más dinero, claro, porque esa es la lógica de las empresas privadas. No, pero los CAC, en todo caso, si quiere ganar dinero es para que todos vivamos mejor, claro, porque es una empresa pública y lo realmente de izquierda es que ese dinero que es nuestra ecotasa ahora mismo en Lanzarote, porque todo turista suele pasar por ahí y dejar su dinero para que luego los pibes del barrio de no sé dónde tengan libros, claro, y para que luego el otro tenga una buena biblioteca y para que esta calle se empiche y para no sé qué. A mí que me digan que es que esto va a ser el BBVA Mercadona, yo creo que es que es. Y yo pienso que lo que ha pasado, y eso sí coincido en el tema de la modernización de los sindicatos, ya no de los sindicatos, o sea, hay personas que dirigen a algunos, porque cada vez son menos, porque yo he leído que el sindicato gastaba hace poco era mayoritario, que era Intersindical Canaria votó en contra de ese convenio. Se ha salido de eso porque considera que esa visión casi privatizadora de lo que tiene que ser una empresa pública por beneficio y tal no es lo que toca. Pero creo más bien que hay gente, caso por ejemplo de Andrés Barreto, que tiene una visión personalista de cómo se manejan los asuntos de lo público. O sea, que es que yo que tengo que tengo a una persona contratada, que luego tengo al marido allí, no sé, o sea, una cosa como de manejar las cosas, y eso yo creo que es casi un caciquismo laboral. Y que de eso también tenemos que dar un paso hacia adelante. Pues yo estoy completamente al 100% con Tomás y él tiene mucha discrepancia conmigo y yo con él, pero en esto coincido en ese enfoque de este tema. Yo, ¿no?, a lo que me refería también, que muchas veces... Pero queremos separar, porque aquí parece que nosotros, insisto, que todo el mundo está de acuerdo y yo ver que familias de Lanzarote, por suerte, han podido trabajar en ese sector, se han podido repartir los beneficios que también es justo que se reparte en gran parte de la sociedad de Lanzarote, de la gente de aquí, de toda la vida, que son la mayor parte de los trabajadores. Ahora hay más porque, claro, ha cambiado ya el tema, el aspecto poblacional de Lanzarote, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que ha sido, y que se empezara a ganar en su día, porque al principio no ganaban mucho dinero, ganaban normal, pero poco a poco han ido mejorando, oye, y ahora tienen unos convenios que es envidia de muchos otros colectivos, pero bueno, lo han conseguido, se puede pagar,
De acuerdo, pero el intentar ahora, a última hora también, porque creo que es una propuesta de Andrés Barreto que lleva ya tiempo persiguiendo y que ahora por fin lo ha conseguido con pegar mi si yo te doy no A sé ver, cuántos pero- votos por no sé cuántos. Que esto no puede seguir así Pero eso, para las elecciones de pasado evidentemente, mañana. Es que no. independientemente de lo que has dicho, Tomás, que efectivamente es así, me parece bien, pero esto se puede complementar con el argumento que estoy dando. Es decir, es que si los trabajadores y los sindicatos seguimos mordiendo en el anzuelo de los partidos políticos y se nos sigue viendo en la connivencia, como se ve también a nivel nacional, ahí es donde se está produciendo una gran patología. Es decir, ese 10%, ¿por qué no va al mismo sector de trabajadores de todos los centros turísticos a nivel privado? Eso no podemos hacer ese esfuerzo con los beneficios, para eso están los beneficios. Porque hay que recordar, los centros turísticos es una empresa pública, con dinero de todos los lanzaroteños, no es el BBVA, no es Mercadona. Es decir, todo eso, ¿cómo lo revertimos? Pues yo creo que ahí también los sindicatos tienen que dar un paso adelante. Es mi opinión. Ellos mismos también están implicados en Gloria, esto. que Tomás se nos tiene que ir hoy temprano y está esperando nuestro invitado. Bueno, por cierto, que desde hace ya unos días hay aire nuevo, pero que está Aire Climatización, que es esta empresa local de Lanzarote que patrocina este programa y que ha traído el aire fresco, que ahora con la campaña electoral viene muy bien. Una empresa que trabaja en las principales cadenas hoteleras, tanto de aquí, de Lanzarote, como también de otras islas, incluso del panorama peninsular. Y darle las gracias por venir de nuevo aquí a Café de Periodista. Nosotros vamos a hablar ahora con nuestro invitado, con Jacobo Medina, que es el candidato del Partido Popular a la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Don Jacobo Medina, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, aire fresco y aire nuevo que va a llegar al Cabildo en el domingo de la mano del Partido Popular. No pierde usted ripio, ¿eh? Porque me quedan días. Bueno, ripio, para muchos que no lo sepan, es esa pequeña, cuando usted hace los muros de piedra, es esa pequeña piedrita que mete usted en los huequitos pequeños. Eso se llama el ripio. Digo porque hay mucha gente que no sabe lo que es esa palabra. Don Jacobo, ¿cómo va la campaña electoral? Pues la verdad que muy bien. Muchos debates. Muchos debates y sobre todo mucha calle, ¿no? Yo llevo 4 años trabajando. Es verdad que la gente recuerda mucho a este chico del chaleco amarillo y del casco. Se acuerda mucho la gente que hice la obra de Nazaret, la carretera del Peñón, la carretera de Taballesco, la rotonda inacabada. Usted la inició. De Uga. La acabaron Bueno, y la inauguraron sí, otro. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay un aval de la buena gestión en materia de obras públicas en el Cabildo Insular de Lanzarote y que ha habido un antes y un después desde noviembre de 2021 que nos expulsan del gobierno. En la rotonda inacabada de Uga, una rotonda que llevamos muchísimos años, ya está culminada, eso lleva el sello del Partido Popular. Recuerdo un barranco en Tinache, en Tinajo, era un camino de tierra, lo reasfaltamos y la gente se acuerda cuando estuve el otro día por la zona de Tinache, también en la zona de la Degollada, mando un saludo a Pedro Gutiérrez, pues me agradecía ese trabajo de esas carreteras que estaban pues de tierra y ahora ya están reasfaltadas. Por lo tanto, eso es un aval de la buena gestión, que la gente se acuerda, que la gente tiene memoria. Algunos políticos dicen que la gente no tiene memoria, vamos a trabajar los últimos 6 meses, pero la gente sabe quién hizo las cosas y sabe quién hizo el bien y quién ha hecho el mal. No sé, Tomás, si quiere, o Gloria, decir alguna pregunta. En las encuestas que hemos visto en los últimos días hay unas que le dan un poquito más de ventaja al Partido Socialista, otras a Coalición Canaria, pero en la que coinciden todas es que el Partido Popular sube. ¿Usted nota eso en la calle? Es decir, ¿y cuál es la causa de que usted cree, por qué todas las encuestas apuntan a esa subida del Partido Popular tanto en Lanzarote como en Canarias? Mire, yo creo que las encuestas marcan una tendencia, marcan la tendencia del desgaste de Coalición Canaria y del desgaste del Partido Socialista, porque mire, ha habido presidentes del Partido Socialista en la isla de Lanzarote, en la presidencia. Han habido presidentes de Coalición Canaria al frente de la primera institución insular y nunca ha habido un presidente del Partido Popular, y yo estoy dispuesto y tengo las ganas, la fuerza y la ilusión suficiente para presidir el Cabildo Insular a partir del 28 de mayo. Y eso se refleja también en la ciudadanía. La ciudadanía tiene ganas de cambio, tiene ganas de que la isla de Lanzarote avance. Nos hemos convertido en una isla sin residencia de mayores, sin vivienda pública, sin campus universitario, sin agua, sin lo más esencial que es residencia para nuestros mayores.
Y eso tiene que cambiar. Y yo tengo, digo, la medicina para solventar esa enfermedad que tiene la isla de Lanzarote en cuanto a infraestructura y en cuanto a progreso y a futuro. Y siempre digo, oye, si a los 4 años lo haces mal, me echan fuera. Pero tienes que dar la oportunidad a partidos que nunca han presidido el Cabildo Insular de Lanzarote. Sin embargo, todas esas encuestas más o menos coinciden en que mayorías absolutas no va a haber en el Cabildo y que por lo tanto va a hacer falta pactar, y seguramente el pacto, o incluso valdría con un pacto a dos, porque muchos de los partidos pequeños parece que se van desintegrando y entonces o Coalición Canaria PP o PSOE PP, o en fin, ese es el reparto. ¿Podría pasar lo mismo que pasó en la legislatura pasada, anterior, a comienzos de esta legislatura, la que estamos terminando ahora, que por un encaje quizás más de conservar determinados feudos de poder, que vuelva a darse unas circunstancias similares en Arrecife o un cierto empate, Astrid Pérez, Coalición Canaria, vuelva a haber un pacto entre Partido Socialista y Partido Popular? Bueno, yo lo que tengo claro es que voy a ser presidente del Cabildo Insular de Lanzarote a partir del 28 de mayo. Estoy plenamente convencido de ello y voy a dejarme la piel estos 4 años. Me voy a dejar la piel no solo estos 4 años, sino estos 4 días que quedan para sacar los mejores resultados. A partir del 29 de mayo ya se verá. Sí, pero usted no se cierra ningún pacto. Lo que mire, yo le digo una cosa. A mí ¿Usted puede pactar con el PSOE otra vez? A mí cuando me nombraron candidato al Cabildo me propuse una cosa y la he cumplido hasta el día de hoy. Y es no hablar de pactos electorales. ¿Por qué? Porque te estás traicionando a ti mismo y estás traicionando a la gente que te puede llegar a votar. Porque al final tú vas convencido de que vas a sacar los mejores resultados. Tú vas convencido de que tu proyecto y tu plan para gobernar la isla de Lanzarote y la Graciosa son los mejores. Es el mejor equipo que también tenemos para presidir el Cabildo Insular. Hay mucha gente, y esta es una de las últimas entrevistas que le hacemos aquí, que quiere saber si el Partido Popular, oye, tiene toda la legitimidad por pactar con quien quiera. Y en este caso, ¿podría pactar de nuevo con el Partido Socialista y hacer presidenta Dolores Corujo? Mire, yo le digo una cosa, quien más tiempo ha estado gobernando con el Partido Socialista se llama Coalición Canaria. Y yo le digo, no podemos estar en estos momentos hablando de pactos electorales cuando lo que tenemos ni postelectorales, cuando lo que tenemos que hablar es de pactos por la ciudadanía y por el progreso de la isla de Lanzarote. Oye, es que queda mucho por hacer en la isla de Lanzarote. Es que tenemos un déficit de 100 millones de euros en materia de carreteras en nuestra isla. Es que Chano Franklin no se ha rozado por la isla de Lanzarote a inaugurar ninguna carretera, pero sí ha ido a los anillos, a los túneles en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma y hasta en Fuerteventura. Y ese maltrato sistemático que llevamos viviendo en materia sanitaria, sociosanitaria, educativa, porque merecemos un campus universitario en la isla de Lanzarote, o en materia sanitaria, ese maltrato, y en materia migratoria, se tiene que terminar. Lanzarote necesita un presidente reivindicativo y necesita un presidente que alce la voz ante el maltrato sistemático que hemos estado viviendo y sufriendo durante los últimos 20 y 30 años. Y yo creo que la isla de Lanzarote tiene que elegir avanzar, porque si no, oye, apaga la luz y vámonos. Es verdad que todos los sondeos electorales que yo conozco al menos, mejora el Partido Popular en Lanzarote bastante. Le están criticando a usted precisamente, cuando fue consejero de Obras Públicas, le están echando la culpa de que todavía no se ha hecho la famosa obra del boquete de la carretera de Yaya, no, del Golfo, por culpa suya, porque no la declaró de emergencia. Se declaró de emergencia, quien le haya comentado eso, le ha mentido y además nos echaron del gobierno, por lo tanto, si te echan del gobierno, te pasas a la oposición, no lo puedes solventar. Yo digo con esto que la ciudadanía sabe quién ha trabajado y quién no. Y la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía sabe, este consejero que les habla, estuvo con el chaleco y el casco desde junio del 2019 y se lo quitaron el chaleco y el casco en noviembre del 2021. Y la gente sabe que dejé redactado el proyecto de Masdache que no ha ejecutado María Dolores Corujo. La gente sabe que la carretera de Taballesco se ha abierto gracias a la gestión que hizo el Partido Popular. O la carretera de Nazaret. O la carretera de Santa Margarita, aquella carretera que fui una vez, incluso están las imágenes. Cogí los toscos de piedra de la carretera y ya está reasfaltada. Por lo tanto, creo que ese aval de la buena gestión al frente de áreas importantes en el Cabildo Insular de Lanzarote pueden darnos un buen resultado este próximo domingo. Y que no le quepa ninguna duda que cuando entre a gobernar, cuando entre a presidir el Cabildo Insular, redactaremos de emergencia, corriendo y rápido, para que la carretera de los hervideros se hable al tráfico, porque no sabemos a día de hoy por qué lleva 2 años cerrada al tráfico. Hay un tema, y ya dejo a mis compañeros, que a mí personalmente y en esta mesa se ha debatido, y antes lo comentábamos, que es el tema del planeamiento, pero sobre todo de un tema concreto, que es el paso atrás que ha dado Lanzarote en estos últimos 4 años en relación a la implantación de energías limpias. Por el contrario, hoy se consume, hasta hace 4 años, cuando llegó Dolores Corujo, el 90% de la energía que se consumía en Lanzarote era fósil.
hoy ya es el 92. En lugar de ir para atrás, de ir para adelante, vamos para atrás. Mire, yo siempre digo, esta es la isla sin residencia de mayores, sin vivienda pública, sin energías renovables. Y si hablamos de La Graciosa, es la isla sin también, porque no tiene internet. No tienen, el internet viene y va, el agua viene y va, no hay punto limpio, no hay saneamiento. Queda mucho por hacer en la isla de Lanzarote. Queda dibujar a la isla de Lanzarote desde el punto de vista de la ordenación, del urbanismo. La isla de Lanzarote tiene un plan del 91. Muchos dicen, no, es que tenemos un plan del 91, no se puede albergar nuevas zonas de acampada en la isla de Lanzarote. Se pueden hacer, las voy a hacer. Modificaciones puntuales del plan insular actual para albergar nuevas zonas de acampada en la isla de Lanzarote. Además, se puede modificar el plan actual para albergar zonas de parques eólicos y también de fotovoltaica. Y pero usted, el Partido Popular, en cosas concretas, porque si no hablamos de política de aluvión, a mí me gustaría saber, ustedes si llegan y usted gobierna, es presidente, ¿cómo va a permitir que como pide el gobierno de Canarias, que se puedan instalar 2 molinos de viento en la zona de las caletas de Teguise? Pero mire, si en este mandato había un proyecto, empresarios que apostaban por las energías renovables en la isla de Lanzarote, como era en la zona de las Combreras de Argana. ¿Quién no quiere regenerar la zona de las Combreras de Argana? Todos queremos regenerarla, a excepción de los partidos de izquierda que se han opuesto a que empresarios vengan a la isla de Lanzarote a revertir un espacio súper degradado para instalar placas solares. Y ha sido el Partido Socialista, ha sido María Dolores Corujo quien se ha opuesto. El Partido Popular siempre ha apoyado no solo la instalación de parques eólicos, sino también de placas solares, teniendo en cuenta una cuestión importante. Tenemos muchos tejados en la isla de Lanzarote donde también hay que apostar por ello. Y apostar por ello es apostar por subvencionar a la instalación de parques, de placas solares en viviendas unifamiliares. Venga, Gloria. Esta mañana en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos se aprobó, se llevó en consideración el convenio colectivo, entre otras cosas, abre la posibilidad de ese famoso 10% de beneficios para repartir entre los trabajadores. Usted no estuvo, si usted hubiera estado, ¿cuál hubiera sido el sentido de su voto? Bueno, está claro que es una compra de voluntades del Partido Socialista para ganar las elecciones el próximo domingo. Y dije al principio, la ciudadanía no es tonta. La ciudadanía no se compra con subvenciones de 10.000 en 10.000 euros a colectivos o asociaciones. Lanzarote necesita políticos que gobiernen todo el mandato, para todos los colectivos y en todo momento. No se trata de en el tiempo de descuento, en el tiempo de juego, si la encuesta, en el descuento de la partida, si la encuesta me va un poco mal o me va un poco bien, doy según los intereses partidistas de cada partido político. No, aquí hay que dar ayuda siempre. Y hay que ayudar al colectivo y al tejido asociativo en la isla de Lanzarote siempre. Y realmente lo que se está haciendo por parte del Cabildo de Lanzarote en estos momentos es un despilfarro sin sentido. Un despilfarro a diestro y siniestro. Y creemos, desde el Partido Popular, que cuando se gestiona tiene que hacerse de forma eficiente y eficaz. Porque mire, lo vivimos en el 93 con Felipe González, lo vivimos también en el 2007 con Zapatero, lo estamos viviendo con Pedro Sánchez a nivel nacional, que sabemos que a nivel económico son un fraude. Tomás. Y en el asunto del planeamiento, pero ya más general, el plan insular, ustedes terminaron la legislatura pasada con Coalición Canaria y no consiguieron sacar adelante el plan, estuvieron legislatura al principio con el PSOE, no sé, que usted estaba ahí además como consejero y vicepresidente, no sé si se habló alguna vez de planeamiento durante ese tiempo, y también que me valore los movimientos que ha habido durante esta legislatura de dejar atrás el plan Esquiaga, cómo lo valora y qué harían ustedes si ahora les tocase responsabilidades de gobierno. Bueno, está claro que el Partido Popular nunca ha ostentado el área de política territorial en el Cabildo Insular de Lanzarote. Es una asignatura pendiente, la ordenación del territorio en nuestra isla. Hay que dibujar la isla de Lanzarote. La isla de Lanzarote no está dibujada. Y cuando le dice a la gente, no, es que no tenemos plan insular, la gente dice, ¿qué es eso? Y me queda muy lejos. No. Es el desarrollo socioeconómico de nuestra tierra. Y a día de hoy no tenemos actualizado el principal documento urbanístico que nos va a dar riqueza en los próximos 30 y 50 años. En la línea que estaba hablando Pues mire, Tomás, yo le voy a ser sincero. ¿Por qué no se ha aprobado? Yo le voy a ser sincero.
Aquí ha habido presidentes de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Lanzarote. Ha habido presidentes del Partido Socialista. Se han tirado la pelota unos a otros. Han estado gobernando, si sumas el pacto Coalición PSOE, han estado gobernando durante muchísimo tiempo. ¿Usted cree sinceramente que el Coalición no ha querido aprobar el planeamiento o no ha podido? Yo lo que creo es que ni unos ni otros se han puesto de acuerdo. Siempre han tenido mayorías suficientes, holgadas en la administración pública Cabildo de Lanzarote, y por eso pido el apoyo masivo para el Partido Popular, para este que les habla, porque tengo las ganas suficientes de ya dibujar la isla de Lanzarote para los próximos 20 y 30 años. No podemos seguir un mandato más hablando del plan del 91, que con el espíritu del 91 no vamos a ningún lado. Que escuche algún político hablar del espíritu del 91. Oye, vamos a usar el espíritu del 91 para avanzar en el futuro. Esto de llegar a gobernar y coger el retrovisor y seguir mirando el retrovisor y viendo el retrovisor, no vamos a solventar los problemas de la isla de Lanzarote. Vamos a mirar hacia el futuro, vamos a avanzar, que creo que no es muy difícil sacar adelante un documento que defina los intereses generales de la isla de Lanzarote. Yo sé que el Partido Socialista y la ordenación del territorio son intereses contrapuestos, lo sabemos. Lo está haciendo con el municipio de Arrecife, donde Política Territorial del Gobierno de Canarias no aprueba el documento a pesar de que está terminado. Yo creo que en ese sentido vamos a avanzar en la ordenación del territorio de la isla de Lanzarote, porque es necesario. Y no solo con eso, sino con el plan general, el plan de la Jeria. Que ahí lo estaba escribiendo yo, le iba a hacer la pregunta, porque también veo que en esta campaña se está hablando muy poco. De pasada, sí, todos los partidos a nivel insular lo hacen, pero realmente yo creo que es fundamental el plan especial de la Jeria y también el del archipiélago Chinijo. El plan de la Jeria, por cierto, ¿sí? que no, lo que no puede hacer es que estemos marcando por sentencias judiciales que den tirón de orejas a las administraciones públicas porque no han hecho su trabajo. Recientemente con la bodega Stratus, o sea, eso ha sido un tirón de orejas a los que han dirigido la administración pública insular y el gobierno de Canarias con respecto a dónde debemos ir y cómo debe crecer la Jeria. Lo que no es ni medio normal es que tú vayas paseando por la Jeria y veas los tanques vistos cuando el mejor que protege la Jeria es el bodeguero y el viticultor. No nos olvidemos, hay que escuchar al bodeguero y escuchar al viticultor, porque si le das la espalda suceden cosas como esta, que a día de hoy hay un plan de la Jeria metido en una gaveta. Venga, dos últimas preguntas, Gloria, pues nos tenemos que ir porque quiero cumplir con Tomás, ya que como los políticos me gusta cumplir las promesas. Bueno, siempre se dice que a nivel de gestión local no es tan importante las ideologías, porque bueno, es el día a día el que se gestiona, pero me va a permitir que le haga un par de consideraciones. No estoy de acuerdo porque he visto, por lo menos que en el Cabildo, hay dos modelos muy diferentes del Partido Popular y del Partido Socialista, cómo llevar la isla. Me refiero, por ejemplo, a lo que he escuchado de viviendas vacacionales, a lo que efectivamente estoy escuchando de cómo ordenar el territorio, a la saturación turística. Ustedes no están de acuerdo, el propio plan de la Jeria. Y, en fin, un montón de cosas que evidentemente sí hay dos modelos diferentes. Creo que en esta ocasión el Partido Popular, si no accede a la presidencia del Cabildo, que para ustedes será la oportunidad de oro, para poder imponer, porque en el caso de que ustedes puedan gobernar con el Partido Socialista, ¿de qué otra manera pueden llegar a acuerdos? ¿No sería más fácil llegar a acuerdos con Coalición Canaria? ¿De qué manera, pues, con modelos tan diferentes de isla y de cómo debemos acometer, se puede llegar a acuerdos, se puede gobernar? El Partido Popular tiene un modelo de isla totalmente distinto al Partido Socialista, totalmente distinto a Coalición Canaria. Tenemos nuestro modelo propio. Sabemos y defendemos que el libre mercado en la vivienda pública y en el alquiler vacacional. O sea, no se le puede poner una pistola al que alquila. Eso lo hace el Partido Socialista con la nueva ley de vivienda, que el que está de ocupa en tu vivienda tiene más garantías y premian al ocupa frente al propietario de la vivienda. Eso, por descontado que tenemos modelos distintos. Y también tenemos modelos distintos con respecto a la ordenación del territorio en la isla de Lanzarote y también de cómo se ve el turismo. O sea, no se puede demonizar al turista. No se puede tener a dirigentes políticos que tienen turismofobia o a dirigentes políticos que quieren poner una tasa y un peaje al turista que entra en la isla de Lanzarote. Esos son modelos totalmente distintos. Y el modelo que tiene el Partido Popular para gobernar la isla de Lanzarote y La Graciosa es claro y conciso. Estos son los problemas y estas son las soluciones. Tenemos la solución a los problemas, tenemos la capacidad suficiente, lo hemos demostrado. Y mira, siempre me gusta poner ejemplos. Pancho en Tía
Astri en Arrecife, Cándido Reguera en paz descanse en Arrecife. El Partido Popular en Lanzarote, cada vez que gobierna, ha demostrado que nos remangamos la camiseta y nos ponemos a trabajar. Y esto de ideológico y tal, me parece bien, pero no lancemos mensajes que ahuyenten al principal sector en la isla de Lanzarote, que se llama turismo. Porque si lo haces a golpe de improvisación para hablar para tu electorado, coge un centro sociocultural y se lo explicas a los tuyos. No lo hagas en un lugar emblemático como es el Islote de la Fermina, lanzando un mensaje tendencioso a un sector que está sufriendo no solo lo que ha sufrido con el COVID y con la crisis sanitaria y económica, sino también que está viviendo muchas familias del turismo en la isla de Lanzarote. Es nuestra principal industria, nuestra principal riqueza, y mensajes como eso al final dañan al sector y dañan a muchas familias en nuestra isla. Tomás, no te voy a dar una pregunta porque si no, ya, de hecho, si quieres ya te puedes ir, porque yo voy a despedir ya a Jacobo. Jacobo, como es tu última entrevista, en un minuto, por favor, si puede resumir lo que usted haría si es el próximo día 28 de mayo, bueno, cuando se elija, una vez que se abran las urnas y luego se elija, bueno, la presidencia se elige directamente por ser el más votado. Si usted es el más votado en el Cabildo de Lanzarote, dígame usted en un minuto lo que propondría. Bueno, en primer lugar, desde que sea presidente a partir del 28 de mayo voy a llamar al presidente autonómico, que estoy convencido que será Manuel Domínguez, para pedir refinanciación para el proyecto del campus universitario en la isla de Lanzarote y también financiación para construirlo. Porque mire, un estudiante que vive en la isla de Lanzarote tiene las mismas necesidades que puede tener un estudiante de Tenerife o de Gran Canaria. Pero es más, nos han maltratado sistemáticamente en materia educativa y creo que eso se tiene que terminar. El campus universitario en Lanzarote tiene que ser una realidad. Y además me fajaré con quien sea para atraer inversión a la isla de Lanzarote. Miren, no hemos tenido presidentes reivindicativos, no hemos tenido presidentes que hayan alzado la voz ante el maltrato sistemático en muchas cuestiones. Y yo me voy a dejar la piel con la isla de Lanzarote y La Graciosa. Vengo con la mochila, y siempre lo digo, cargada de honestidad, de humildad y con la aval de la buena gestión en este mandato cuando fui vicepresidente del Cabildo y consejero de Obras Públicas. Y miren, como bien digo, tengo las ganas suficientes. Y sobre todo, Jorge y Gloria, quiero que cuando yo me vaya de esto y mis hijos en un futuro puedan estar orgullosos de su padre y de que su padre hizo una buena labor por Lanzarote y por la isla de La Graciosa. Pues Jacobo Medina, candidato del Partido Popular al Cabildo de Lanzarote en las próximas elecciones del 28 de mayo. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Mucha suerte, Jacobo. Y esperemos que la suerte suya sea la suerte también de la isla de Lanzarote, porque la verdad que necesitamos ya, al menos, yo digo que se cambia unos por otros, pero por lo menos necesitamos un cambio de actitud, no esa política de trinchera que tanto daño está haciendo a Lanzarote. Gloria Artiles, muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Continúa usted con los debates. Sí, acaban el jueves. Hoy veremos a Arrecife a partir de las 9:30, aquí en directo, en este caso lo pueden ver ellos en directo a partir de las 9:30 en Lancelot de televisión. Y ya mañana será el Cabildo y posteriormente el jueves, si no me equivoco, cerraremos con el Parlamento de Canarias. Nosotros sí les prometo que mañana vamos a hablar del gobierno. Buenas tardes.